Bueno, buenas tardes. Yo soy Joana Massa, soy médico intensivista acá del Hospital Castro Rendón. ¿Me escuchan bien y nos ven bien? ¿Se escucha lo que decimos? ¿Ya? Sí, perfecto. Bueno, vamos a alargar con la clase. Para esto hemos invitado al docente, es el doctor Martín Lorenzón, es intensivista también de acá del Hospital Castro Rendón, y la idea es hablar un poco de sepsis y shock séptico. Le agradecemos nuevamente que esté con nosotros y cualquier consulta o lo que fuera que tengan, los vamos a estar viendo por el chat. Igualmente la idea es que al finalizar hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Muchísimas gracias y bueno, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias también a ustedes por esta oportunidad. La idea es hablar, como decía Joana, de sepsis y shock séptico en generalidades y eventualmente que ustedes planteen lo que se quiera profundizar y en todo caso lo podemos planificar para más adelante o bueno, también al final en el apartado de preguntas lo que se quieran sacar las dudas. Como muchas veces, digamos, lo que es la tecnología, digamos, para monitorizar, a veces es muy dispar entre una institución y otra, entre un servicio y otro, entonces vamos a hablar en general con los conceptos que consideramos que son claves para el abordaje de esta patología y bueno, cualquier duda lo vamos viendo. A ver, ¿qué pasa? Bueno, digamos cómo he organizado esta charla, ahí están, digamos, los ítems para que tengamos como un orden. Ustedes después pueden volver a esto y hacer preguntas por cada ítem en particular. Bueno, la definición tiene que ver con el tercer concepto, el tercer consenso de sepsis. Esto fue en el año 2016, que se actualizó. Teníamos previamente, bueno, dos conceptos de sepsis distintos, al cual se incorporó que la sepsis, digamos, se focalizó más en lo que era la disfunción orgánica, y se sacó el concepto de sepsis severa, que un poco confundía, sobre todo para lo que eran los estudios. Entonces quedó definido de esta forma, y se le dio, digamos, esta terminología de sepsis 3. A la sepsis como una difusión orgánica potencialmente mortal, causada por una respuesta desproporcionada del huésped a la infección. Entonces tenemos la presencia de infección, recordamos que teníamos, que identificábamos antes lo que era el SIRS. El SIRS no se elimina por completo, o sea, sigue la definición, pero más que nada se apunta, digamos, a tener en cuenta esos parámetros para la detección de infección. Asociarla a la falla orgánica es lo que nos permite el concepto nuevo de sepsis. Y el shock séptico es un subgrupo, digamos, de la sepsis en el cual la mortalidad está incrementada, ¿sí? Ahí como lo refiere más o menos, según los estudios, va de un 10 a un 40% es lo que incrementa, y lo que se presenta son anomalías circulatorias y metabólicas. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuáles son los criterios? Sepsis, entonces tenemos la sospecha o infección documentada y un aumento agudo de 2 o más puntos en la escala de SOFA. Ahí ya vamos a ver lo que es la escala de falla multiorgánica, por ahí muy conocida para ustedes. Pero bueno, se propone tomar este criterio, digamos, y en los pacientes que no se conoce, digamos, si no tenemos una medición previa, tomarlo como si previamente fuera 0. Otra escala que se incorporó recién en este tercer consenso fue la de Quick SOFA, que en realidad tiene más que ver con el prehospitalario o salas generales, ¿sí? Que nos ayudan rápidamente a identificar y clínicamente, sin el apoyo del laboratorio, para hacer un seguimiento más estricto de ese paciente y seguramente pedir un laboratorio ampliar y poder clasificarlo dentro de estos criterios. Y el shock séptico es el que asocia hipotensión y o hiperlactacidemia, tomando un nivel elástico mayores a 2 mililitros por litro, que es, digamos, el punto de corte y digamos, las unidades que usa nuestro laboratorio. También ahí lo ponen miligramos por decilitro para si alguno de ustedes usa otra unidad. Aún en ausencia de hipovolemia. Ya vamos a hablar un poco de la fisiopatología. No es frecuente que se presente, digamos, la hiperlactacidemia sin hipotensión,
pero bueno, puede suceder. Después vamos a hablar un poquito también en final, como estaba en la organización previa, de lo que sucede con este virus, digamos, que fue un poco lo que nos trae, digamos, a esta reunión. Bueno, el SOFA, como ustedes ven, tiene distintos, analiza, digamos, distintos órganos y sistemas, lo respiratorio, y lo analiza a través de la página. Es decir, que si nosotros identificamos, ya sea, digamos, clínicamente, solo clínicamente o a través del laboratorio, necesitamos sí o sí de unos gases arteriales para poder clasificarlo dentro del criterio, ¿sí? Y le va dando puntaje. Entonces, como dijimos, 2 o más puntos en la escala, o alteración o modificación, nos tiene que hacer pensar en un paciente que podemos vincular que tiene una infección en sepsis. Entonces analiza lo respiratorio, coagulación, las alteraciones hepáticas a través de la bilirrubina, a nivel cardiovascular, la presión arterial, con o sin vasoactivos, como ahí lo pone, y siempre vean que va sumando la puntuación. Sistema nervioso central a través del Glasgow, y la disfunción renal a través de los aumentos de los niveles de creatinina y o caída del ritmo diurético. 500 mililitros día a 200 mililitros día ya oligoanuria. El Quick SOFA, como dijimos que era puramente clínico y en general es más para el prehospitalario, pero bueno, le incorpora esta tercera convención de sepsis que analiza el estado mental, ¿sí?, la tensión sistólica y la frecuencia respiratoria. Ahí, como lo pone, también 2 o más criterios se asocian con una probable mala evolución de ese paciente, lo cual requiere, digamos, que le prestemos atención. No necesariamente que ingrese a cuidados críticos o una unidad cerrada, pero sí que le prestemos atención a ese paciente. Bueno, es un síndrome, está conformado por factores del patógeno y factores del propio huésped, ¿sí? Ya vamos a analizar esto un poquito más adelante, pero no es una enfermedad en sí, o sea, son enfermedades las que nos llevan a la sepsis o al shock séptico. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver cuando uno analiza en forma global sepsis y shock séptico sin, digamos, vincularlo específicamente a una patología, que es difícil, digamos, llegar a consensos con alta calidad de evidencia. Pero bueno, en definitiva, tener en cuenta que es un síndrome que provoca una gran morbimortalidad a nivel mundial y que debemos actuar con prontitud, ¿sí? Entonces, detectarlo exige de la atención urgente. La diferencia, como dijimos antes, entre sepsis e infección es la respuesta del huésped en forma desregulada, desproporcionada, que termina llevando a la disfunción orgánica. Y cualquier disfunción orgánica inexplicada en un paciente que, digamos, no termina de cerrarnos por ahí qué patología de base tiene, pero que podríamos sospechar que hay alguna infección de base, pensar en sepsis. Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es una patología muy prevalente, afecta a 31 millones de personas a nivel anual, y de esos 6 millones de personas fallecen, o sea que es una enfermedad altamente frecuente y con una mortalidad importante. En los países de bajos y medianos ingresos, es una patología que termina llevando a una alta mortalidad, sobre todo en lo que es materno-neonatal. Y en cuanto a los focos primarios, ¿sí?, tenemos las neumonías que van en primer lugar con un 64%. Esas referencias que van viendo al lado de la información lo vinculan directamente a la bibliografía para que ustedes puedan ampliar con los estudios a los que hace referencia, ¿sí? Es más que bibliografía, digamos, para armar la clase en sí, es una invitación, digamos, a la lectura de estos artículos que le van a terminar de aclarar un poco de lo que vemos en esta charla. Bueno, decíamos, primero las neumonías, infecciones intraabdominales en segundo lugar, endovasculares, infecciones infracturinarias. Tenemos factores de riesgo para desarrollar infección, ¿sí? Me gustó la tabla, sobre todo de este artículo, porque, acá está, la exposición a una epidemia o pandemia, ahí lo pone, ¿no? O sea, eso ya nos hace, digamos, susceptibles a la infección, en este caso, hablando de COVID, a básicamente todo, porque estamos expuestos. Pero bueno, mucho se habla, sobre todo a los que les guste la inmunología, de lo que es la genética del huésped, ¿sí?
no todos desarrollan, digamos, no todo paciente tiene la potencialidad de desarrollar un shock séptico, y depende también de su genética, qué tipo de inmunidad va a desarrollar, ¿sí? Por supuesto, los extremos de la edad también son más susceptibles a desarrollar infecciones. Inmunosupresión primaria, inmunosupresión adquirida, ¿sí? Por drogas, cáncer, abuso de alcohol, catéteres permanentes o, digamos, alteraciones de la piel. Nosotros, por ejemplo, una de las alteraciones de la piel que vemos frecuentemente en nuestro hospital, pacientes que ingresan granos quemados. Entonces esos pacientes sabemos que potencialmente tiene riesgo de infección, sepsis, shock séptico. Para infecciones primarias del tracto sanguíneo, ¿sí? Catéteres permanentes, la nutrición parenteral, algo que lo podemos ver sobre todo en los pacientes internados en forma crónica, a veces como soporte de la nutrición enteral, por más que la toleren, y fíjense que es el segundo sitio de infección, las infecciones intraabdominales a nivel global, así que la nutrición parenteral es algo con lo que frecuentemente lidiamos. A nivel torácico, ¿sí? Obviamente las mismas infecciones generales, más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ARM o intubación prolongada, ¿sí? O pacientes con traqueostomizados en forma crónica, también podría ser. Cirugías recientes, mayores, no solo la torácica, sino también abdominal, ortopédica, porque, más que nada porque condicionan a internaciones prolongadas, ¿sí? Entonces ahí los expone más que nada a infecciones asociadas al cuidado de la salud. La broncoaspiración, pacientes que ingresan en coma o con patologías neurológicas, o muchas veces alcoholizados, y eso está asociado al trauma. Infección del tracto urinario, también catéteres permanentes, o sea, que tienen sondaje permanente. La movilidad reducida, el sexo femenino. Y para asociar, digamos, los factores asociados de riesgo, asociados a sepsis, bueno, no están tan definidos, pero básicamente se hace mucho hincapié en la genética, cómo va a desarrollar la inmunidad de esa genética. ¿Sí? Salud. Bueno, vamos a hablar un poco de fisiopatología. Fisiopatología lo vamos a tratar de vincular a la clínica, ¿sí? Pero tener en cuenta, esto es lo principal, digamos, la interacción de huésped-patógeno, obviamente, digamos, se necesitan unos de otros, pero que hay una cascada de inflamación que se desencadena, una vía proinflamatoria, como bien dice ahí, principalmente las citoquinas, interleuquinas, una vez que se activa, digamos, la inmunidad del huésped, que a medida que, digamos, que se va potenciando y se desregula es cuando llega a dar el daño multiorgánico, pero también paralelamente, o sea, en simultáneo, se desencadena, digamos, una vía antiinflamatoria que, más que frenar la vía proinflamatoria, en realidad lo que hace es inmunosuprimir al paciente, ¿sí? Entonces, estas dos vías en forma simultánea, por un lado llevan al daño multiorgánico y a la vez van produciendo mayor exposición, digamos, por el efecto antiinflamatorio, pero en este caso deleterio, ¿sí? Bueno, también hay, a medida que las células que se van afectando, se van, digamos, lesionando, también van liberando otras sustancias, otros productos, más que nada, fundamentalmente proteínas, que van amplificando esta tormenta inflamatoria, ¿sí? El gráfico no lo voy a explicar punto por punto, pero sacado de uno de los artículos que está en la referencia de la New England, que está muy bueno porque ahí ustedes ven cómo, digamos, la respuesta proinflamatoria y la antiinflamatoria van en paralelo, ¿sí? Y van generando distintos cambios que son, en definitiva, deleterios. Y aquí fíjense que la activación leucocitaria, del complemento, la coagulación, digamos, los neutrófilos que producen lesión celular, se va perpetuando. Esto entra en una cascada una vez que hay, digamos, contacto, interacción entre el patógeno y el huésped. Bueno, se habla de 4 ítems principales, digamos, en lo que es la fisiopatología, que uno de ellos es la difusión endotelial. El endotelio está dañado, digamos, principalmente por la cascada de la coagulación, produce, digamos, óxido nítrico llevando, digamos, a la vasodilatación, y eso aumenta la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad empezamos a
a experimentar lo que es el leak, el trasudado, el edema, ¿sí? Que es intersticial, y por ejemplo en el pulmón, el edema pulmonar, que muchas veces es el punto de partida de lo que es el distrés, un edema pulmonar que no tiene que ver con difusión cardíaca, y que un poco ya lo vieron en la clase de distrés respiratorio. La coagulopatía, bueno, más que nada el daño endotelial, ¿sí? Lleva, digamos, la expresión de células y la interacción de proteínas de esta cascada de la coagulación. Lo que produce son citoquinas que terminan activando un estado protrombótico. Inicialmente hay, obviamente, digamos, agregación plaquetaria de fibrina, que a nivel distal produce isquemia tisular, pero al progresar esto, si no hay un tratamiento adecuado, si esto no se frena, puede llegar a desencadenar la coagulación intravascular diseminada, con una coagulopatía ya manifiesta. La disfunción celular, en definitiva, hay un aumento del catabolismo celular, que por ejemplo se manifiesta como resistencia a la insulina, la hiperglucemia. Acá vamos intentando vincular la fisiopatología con la clínica. Y la disfunción cardiovascular, que básicamente es la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, con un gasto cardíaco que inicialmente puede ser normal o incluso aumentado, ¿sí? Recordemos que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia, entonces inicialmente podemos ver el aumento de esta frecuencia cardíaca en forma de taquicardia, determinando lo que es el estado o el patrón hiperdinámico. Volvemos a hacer hincapié en lo que es la producción excesiva del óxido nítrico, porque eso va a terminar llevando a la hipotensión. Cuando se va acentuando esta vasodilatación, esta hipotensión, la fuga del capilar, lo que intenta hacer el corazón es intentar, digamos, compensar en la medida que puede, pero finalmente la hipotensión ya se pone de manifiesto, y la hipoperfusión tisular lleva a la hiperlatacidemia con lo que se conoce como shock distributivo. Hay una vasoconstricción refleja, que eso explica de por qué, por ejemplo, con una vasodilatación, en la cual, digamos, el trasudado del líquido endovascular más que nada va al intersticio, y esta vasoconstricción refleja, en definitiva, se manifiesta en la piel, por ejemplo, con una piel pálida, fría, con livideces, y otro signo clínico, digamos, que no nos tenemos que olvidar en evaluar en estos pacientes, es el relleno capilar, el retraso en el relleno capilar, ¿sí? Los que hablábamos de livideces, tenemos, por ejemplo, una de las formas de evaluarlo clínicamente es a través del Motin Score, ¿sí? Que ahí está la tabla, y un ejemplo de lo que sería un score de 2 y un score de 4, que esto se ha visto, digamos, que se puede relacionar con la mala evolución del paciente mientras el score sea más elevado. Y la forma de evaluar el relleno capilar es aplicar, digamos, presión sobre el lecho ungueal hasta que esté blanco. Algunos recomiendan hacerlo mínimamente durante 3 segundos, y al soltarlo, evaluar y contar. Si es mayor a 3 segundos, es un relleno capilar alterado. Bueno, acá un poco seguimos hablando de fisiopatología, no voy a hablar de cada proteína en sí, pero sí para que ustedes vean lo que hablábamos recién, ¿sí? La hipoperfusión tiene que ver con la trombosis, que termina dando una disminución en la perfusión de la microcirculación a nivel distal. A la vez tenemos la vasodilatación, la caída de la presión arterial, la pérdida de la capacidad de formación de los glóbulos rojos. Esto condiciona una hipoperfusión, pero asociado, más allá de esto y más allá de algo obstructivo, también hay una disfunción mitocondrial, ¿sí? Es decir, que por más que al paciente, digamos, yo le otorgue oxígeno al 100%, a nivel metabólico hay una alteración que termina condicionando la caída de la oxigenación en el tejido y la falla multiorgánica. El endotelio, digamos, se ven en las células como que se van alterando, ¿sí? Se van dañando por la misma cascada inflamatoria, y se pierde la función de barrera. Esto va aumentando y esto se va, digamos, retroalimentando para aumentar ese leak, ese edema capilar, fuera del capilar, perdón, en el intersticio. Bueno, lo mismo, digamos, es otra forma de verlo, de otros artículos que ahí les cito, pero básicamente está bueno porque hace, digamos, el hincapié de que sucesivamente se produce la cascada proinflamatoria y antiinflamatoria, que en realidad termina llevando
a la inmunosupresión de la persona, una persona susceptible, ¿sí? A nivel, digamos, sistema nervioso central, más que nada la alteración del estado mental, por eso en el Quick SOFA se lo evalúa, también en el SOFA, a nivel de piel, lo que hablamos recién, las livideces, piel fría, el aumento del relleno capilar, la caída del ritmo diurético, el pulso, digamos, débil y la taquicardia, por lo menos inicialmente, el incremento, digamos, de la frecuencia respiratoria, porque hay un balance, digamos, entre el aporte de oxígeno y las necesidades, que no necesariamente suplementándolo con altos niveles de oxígeno se corrigen, ¿sí? Esto lo vemos muchas veces, que la hiperlactacidemia persiste, y tiene que ver, o sea, parte de la explicación tiene que ver fundamentalmente con esta descrita ya hace mucho tiempo disfunción mitocondrial. Bueno, el abordaje. Ese cronómetro está puesto a propósito porque muchas veces tenemos en cuenta que el politrauma es un paciente que hay que, digamos, abordarlo rápidamente, o todo lo que tenga que ver con trauma, que más que nada es lo que tenemos experiencia en el centro, y muchas veces el paciente que viene derivado del interior o incluso recogido de su propio domicilio, a veces pasa mucho tiempo hasta que es abordado, y tenemos que tener en cuenta que es una urgencia. Entonces, lo antes posible, este paciente debe ser cultivado, ¿sí? Se puede complementar con serología u otros, como estamos viendo con esta enfermedad, por ejemplo, la PCR, o sea, tratar de buscar el diagnóstico etiológico, ¿sí? Complementar, a esta altura ya se supone que tenemos un laboratorio, digamos, como para evaluar el SOFA, entonces complementarlo, si no hemos pedido antes, con parámetros inflamatorios, como pueden ser la proteína C reactiva, o la procalcitonina donde esté disponible, y obtener un acceso vascular central. No es que sea una recomendación de alta calidad de evidencia, pero nos va a permitir, digamos, un mejor manejo. En el caso de hipotensión o hiperlactacidemia, se recomienda, bueno, las guías lo que dicen es un bolo inicial de 30 mililitros kilo, o sea que para una persona de 70 kilos son aproximadamente 2 litros, y evaluar la respuesta. ¿Sí? Si persiste, por debajo de 65 milímetros de mercurio, se recomienda comenzar con un vasopresor, y en el caso de sospecha de sepsis o shock séptico, la noradrenalina es por lejos de preferencia. En las guías que salieron específicamente sobre la sepsis asociado, digamos, a COVID, recomiendan la vasopresina incluso como en primera línea. En general, esto es más bien asociada a la noradrenalina. En algunas oportunidades la hemos tenido disponible, y sí hace que baje los niveles, digamos, de noradrenalina cuando estamos en titulación en ascenso, y considerar corticoides cuando se considera un shock refractario. Algunos a esto ponen de punto de corte 0,2, 0,5 miligramos kilo minuto, y los corticoides en una dosis de 200 a 300 miligramos día, que podría ser 100 miligramos cada 12, 100 miligramos cada 8. A esta altura, si ya estamos con vasoactivos, también la recomendación es obtener un monitoreo invasivo de la presión arterial. Si está asociada a la disfunción miocárdica, apoyarlo con inotrópicos. Pueden ser dopamina o milrinona. En general las guías hablan más bien de dopamina. Se titula, digamos, la dosis efectiva está entre 5 y 20 microgramos kilo minuto. Y deberíamos tener la posibilidad de monitorizar esa función cardíaca, digamos, antes de apoyarlo con inotrópicos. Hoy por hoy una gran herramienta que tenemos al alcance de la mano es la ecografía. No voy a desplazarme mucho en la ecografía porque por ahí merece una charla específica, pero se puede hacer incluso, es ideal, digamos, si uno tiene la posibilidad de medir índices como el ITB, o también, por ejemplo, se puede medir la vena cava, o algún índice que nosotros tengamos la posibilidad de seguir en el tiempo para ver la respuesta y para ver si hay un deterioro. También con una visión global de la función cardíaca se puede entrenando un ojo saber si hay un deterioro. Otra posibilidad, digamos, en el caso de no contar con eso, es apoyarnos, por ejemplo, con una saturación venosa central. No es lo más recomendado, pero bueno, sí nos podría servir si no tenemos otra cosa,
para identificar, porque muchas veces si vemos que el paciente no avanza, no responde bien, digamos, a los vasoactivos, estamos con una neumonía titulándola en dosis muy altas, y seguimos con la disfunción metabólica, con la hiperlactacidemia, y a veces lo que tenemos es una disfunción cardíaca asociada que hay que apoyarla con inotrópicos. Después de la reanimación inicial, en pacientes que en lo posible hemos descartado que hay una disfunción mecánica asociada y que responden a fluidos, se podría, digamos, continuar con la reanimación con fluidos. Sí sabemos que el balance positivo en los pacientes termina siendo perjudicial, entonces es más que nada evitar una estrategia liberal. Esto es quizá uno de los puntos más controversiales, porque es muy difícil, digamos, evaluar hasta qué punto, ¿sí? Pasar fluidos. Tenemos distintas formas de medir, si tenemos la posibilidad, por ejemplo, por ecocardiografía, de medir el gasto cardíaco, el índice cardíaco, por ejemplo, elevando los miembros, se podría estimar si hay un aumento del 10 al 15% del gasto cardíaco, del índice cardíaco, podríamos decir que es un paciente respondedor, que todavía está digamos, en la parte de ascenso de la curva de Frank-Starling. Si tenemos experiencia con SWAN, también podría usarse a través se permite medirnos, ya sea por termodilución o en forma continua, digamos, el índice cardíaco, también buscando con una prueba de fluidos que podría ser 250, 500 mililitros, ver la modificación del índice cardíaco, o bien ya con, no sé si alguno dispone en su centro de, digamos, lo que es un monitoreo masivo, con analizadores de la onda de pulso, por ejemplo, con el volumen de variación sistólica, que según los puntos de corte que tenga el sistema, como ser pico, flow track, a veces nos dan la idea que son pacientes respondedores a fluido. Y esto es fundamental, que sea un paciente respondedor a fluido no significa que le vamos a pasar fluido, a menos que en el monitoreo nuestro consideramos que lo necesita. No es, digamos, ninguno de los objetivos microhemodinámicos tienen, digamos, una certeza absoluta de decir, bueno, si yo estoy mejorando este parámetro, realmente estoy mejorando la mortalidad. Sí, lo que se ha visto es que los pacientes que no hacen un clearance láctico, que sostienen, digamos, hiperlactacidemia, tienen peor pronóstico. Y muchas veces puede tener que ver con un mal abordaje o con algo sobreagregado, como complicación del shock séptico que no se haya podido resolver, por ejemplo una trombosis, ¿sí? Que pueda condicionar una isquemia intestinal, entonces puede tener que ver con eso, la mala evolución, y no con que no se haya hecho una adecuada reanimación, ¿sí? Que haya una complicación en el medio. Bueno, administrar oxígeno con un objetivo entre el 94 y el 98%, esto es lo que proponen las guías NICE, y en pacientes que tengan enfermedad respiratoria crónica, que sean retenedores, ya el objetivo va entre 88 y 92. ¿Cómo lo administramos? Bueno, cánula inicialmente, si no pasamos a Venturi, y bueno, obviamente considerar ARN. El antimicrobiano de amplio espectro, a la dosis máxima, ajustar obviamente o descalar según los cultivos a medida que vayamos obteniendo los resultados, y no prolongarlo más allá de 7 días en general, ¿sí? En general. Según lo que identifiquemos como patología, o si es un estafilometidr, puede ser que necesite tratamientos más prolongados, o pacientes inmunosuprimidos. Bueno, en general, digamos, uno a los 7 días, entre los 5 y los 7 días, uno se debería plantear si es necesario continuar con el esquema antibiótico, aunque sea ya el ajustado a la sensibilidad del germen. El control del foco, digamos, poco puedo ayudar yo, digamos, con todas estas medidas si tengo un paciente con una fascitis y no se interviene, ¿sí? Si tiene un absceso y no lo opero. Ahora, distinto si es un paciente que es por las características, o porque es muy dañoso, o porque quizás se negó, digamos, a una intervención, porque ha tenido muchas intervenciones previas. Distinto si yo hago una intervención de control de foco, digamos, que por ahí no es indicada, pero es la adecuada, digamos, para ese paciente. En ese caso también, digamos, prolongar el tratamiento antimicrobiano puede ser una de las indicaciones.
Por supuesto, monitorizar la diuresis con una sonda vesical a razón de 0,5 ml/kg y evaluar el requerimiento de terapia de reemplazo renal. Acá también hay una gran discusión, digamos, si indicar, digamos, la hemodiálisis en forma temprana o, digamos, o más bien tardía. Obviamente que las urgencias dialíticas, ¿sí? No dan lugar a dudas, pero a veces sí nos da un poco de lugar a dudas de, digamos, los famosos grises que ya todos los conocemos. Bueno, apoyarse, digamos, tratar de trabajar en equipo interdisciplinariamente, ponerse en contacto con nefrología, discutir el caso y, bueno, intentar buscar siempre lo mejor para el paciente. Las transfusiones no están indicadas y esto viene a colación de que previamente la reanimación se hacía por la Early Goal Directed Therapy. Entonces, una de las indicaciones, si no mejoraba la saturación menos central, se empezaban las transfusiones. Eso se ha eliminado, digamos, excepto que la hemoglobina sea menor a 7, en general no transfundimos. Y otra cosa para discutir en cuanto a las transfusiones es si hay un síndrome coronario asociado. Ahí se puede llegar a considerar con otro punto de corte. Las transfusiones de plaquetas profilácticas también no están indicadas, salvo que los valores sean realmente muy bajos, por debajo de 10.000, o intentar buscar un objetivo de 50.000 si voy a hacer procedimientos invasivos, ¿sí? Bueno, hasta ahí las generalidades, hablando un poco de la enfermedad, digamos, de la que estamos hablando todos hoy en día, que es el COVID. Tenemos reportado, digamos, de lo que es shock séptico y sepsis en forma muy variable, depende de la bibliografía. Esta incidencia está sacada del sobreviviendo a la sepsis de COVID, que se publicó ahora en marzo, si no me equivoco, que va del 1 al 35%. Y este concepto sí me parece interesante que por ahí no nos quede, que si está presente el shock séptico en un paciente, por más que sea altamente sospechoso de COVID, sospechar coinfección a nivel respiratorio, a nivel abdominal, ¿sí? Intentar buscar otro foco no es tan frecuente, aunque si bien la incidencia reportada es muy variable, que se presente en sí como un shock séptico, ¿sí? Es obviamente que a medida que vaya pasando el tiempo y más estudios vayan apareciendo, vamos a tener mayor información. Pero sí me gustaría que les quede ese concepto, sospechar coinfección. Si obviamente un paciente que ingresó por esta enfermedad y desarrolla el shock séptico en el transcurso de la internación, ya a partir de las 72 horas, considerar infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ahí les recomiendo revisar las guías de intersociedades que le hicieron la Sociedad de Infectología y la Sociedad de Terapia Intensiva. Están en la página de la Sociedad de Infectología en forma gratuita y aborda las principales infecciones como son asociadas a catéter, infección asociada a sonda vesical y asociada a ventilador. Bueno, hay un estudio que está ahí dentro de las referencias, que, digamos, dentro de lo que sería la sepsis asociada al COVID, es más frecuente, digamos, la sepsis que el shock séptico, ¿sí? Pero estar muy atentos, digamos, a los principales órganos que se ha reportado que afecta, que son hepático, renal, bueno, y respiratorio. Eso tiene que ver con un poco con la fisiopatología, que lo que se conoce, ¿sí? Que las proteínas, digamos, del virus se unen más que nada a los receptores de angiotensina 2, que están presentes en pulmón, en riñón, y en corazón. En corazón da más bien una miocarditis, ¿sí? Y a nivel hepático, la afección sería más bien por la vía endotelial, más que receptores propios del hígado, ¿sí? Bueno, los factores de mal pronóstico asociados a sepsis y COVID, sería la edad avanzada, comorbilidades, especialmente lo que está documentado es la diabetes y la hipertensión arterial, la leucopenia y el mayor nivel de dímero D, niveles elevados de dímero D, y si además está asociada a la injuria cardíaca manifestada por el aumento de troponinas. Acá vemos, digamos, en paralelo cómo sería la evolución, digamos, del COVID en un paciente
o bien asintomático, o una enfermedad leve, ¿sí? El virus llega a los alvéolos, se une al neumocito tipo 2 que tiene estos receptores que citábamos previamente, pero, digamos, es capaz de contenerlo. A otro nivel, digamos, de lo que sería el lado derecho, hay un daño, digamos, de esos neumocitos un poco más importante. Hay una exposición, digamos, de los macrófagos, y los macrófagos ya desencadenan la respuesta inflamatoria, esa cascada, esa tormenta inflamatoria, y bueno, acá ya vamos viendo un poco lo que ya habíamos visto en fisiopatología, la trombosis. Por eso, digamos, la medición del DNI nos va a hablar de que son estos pacientes que tienen probabilidad de evolucionar peor. Insisto, digamos, como es una enfermedad nueva, muchos datos van a ir surgiendo con el tiempo, y lo que decíamos previamente, lo que se ha visto en los órganos afectados más frecuentemente, y que tiene que ver con la expresión del receptor al que principalmente se une. Bueno, y acá le dejo bibliografía, y más que nada, más que como hacer referencia de la que me sirvió para esta charla, es para que ustedes puedan complementar. Les sugiero fundamentalmente los dos últimos, que son las campañas sobre la sepsis, y la que específicamente se armó para hablar de esta enfermedad. Ahora sí quedamos para las preguntas. Bueno, en el chat hicieron una pregunta que es la de cómo utilizan la vasopresina. Y con respecto a la bibliografía, comentarles que vamos a hacer un archivo adjunto y se lo voy a mandar a María Fernanda, cosa de que puedan tener acceso a toda la bibliografía. Y bueno, quedamos de vuelta atentos a si necesitan otra charla más, o organizamos otro Zoom o lo que fuere, como para despejar dudas que hayan salido con respecto a eso. Sí, la vasopresina, lo que está publicado son dosis fijas, o sea, no se titula, ¿sí? Que es 0.03 unidades minuto. No recuerdo exactamente ahora la dilución, si quieren se las puedo subir en algún... sí, en alguna diapo extra, pero bueno, es considerar que es una dosis fija, no se titula. Excelente lo del archivo y mandar la Biblia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si quieren pedir la palabra, abrir el micrófono, no hay problema. ¿A partir de qué dosis de Nora usan la vasopresina? Bueno, es muy discutido, pero en general uno lo empieza a considerar con media gama, con 0,5. Van a leer de otros lugares 0,2, 0,3, lo mismo que el concepto de shock refractario es variable, digamos, pero bueno, a partir de 0,5 sería, según yo considero, una buena indicación, si está disponible. Una consulta con respecto a los corticoides. Los corticoides en el contexto de sepsis, ¿me escuchás? Sí, escucho. Los corticoides en el contexto de sepsis con pacientes con COVID, ¿lo usan precozmente o recién solo en el paciente que tiene shock séptico o hipotensión refractaria usan la hidro? Sí, obviamente que es discutido como todo en general. De lo que se habló inicialmente cuando se empezó a hablar de la enfermedad fue hacer pulsos de corticoide en los pacientes que presentaban distrés. Eso yo no lo recomendaría, por lo menos ahora, ¿sí? Va surgiendo más evidencia con el pasar de los días, pero una cosa es el pulso de corticoide del cual se habló inicialmente, y otra cosa es el corticoide en el shock séptico. En el shock séptico, digamos, cuando se considera un shock refractario, se puede considerar a esa dosis que le dije previamente, entre 200 y 300 miligramos día. Lo mismo, digamos, qué dosis se tomaría como para considerar shock refractario. Podríamos considerar también los 0,5 de noradrenalina. Exacto, pero el pulso, recuerden que no se recomienda, ¿sí? Se había instaurado en un momento, y en las últimas recomendaciones que se hicieron en conjunto la Sociedad de Terapia Intensiva y infectología, desestimaron la realización de la misma. Sí. Por eso corticoides a dosis altas, ¿sí? Pulso de corticoide versus esto que es, digamos, la búsqueda, digamos, de la reversión de la insuficiencia suprarrenal relativa. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Y con respecto al tratamiento del COVID específicamente, ¿están utilizando algún tipo de antirretroviral, interferón y Por el momento, ¿el hospital adquirió algún protocolo para usar en todos los pacientes COVID? Porque hay un montón. sí, se está trabajando en un protocolo hospitalario, más que nada infectología, con los distintos servicios, y además, digamos, en qué paciente se va a indicar, si es un paciente que tiene criterios, digamos, moderados o ya de enfermedad grave, eso está en discusión, no te puedo decir que recomendamos ya un tratamiento empírico. Estos días sacó el Ministerio de Salud sobre el lopinavir, ritonavir, Sí, sobre la combinación que inicialmente la habían recomendado, ahora digamos ya la recomendación es mucho más débil, así que es complejo, digamos, pero sí el hospital está trabajando en una guía, digamos, para ayudarnos en la toma de decisiones y en qué paciente y en qué estadio se va a indicar. No tengo la respuesta ahora, digamos. Igualmente la idea, si les parece, es hacer un apartado totalmente De de tratamiento, sí, me sí. parece que amerita, porque justamente desde el Ministerio de Salud de Neuquén se ha hecho un algoritmo con estos ejes puntuales en cuanto a lo que era el tratamiento con antirretro, corticoide y demás, eh, pero está todavía en discusión, ¿sí? Una vez que tengamos eso definido desde el Ministerio de Salud, ya podemos hacer las pautas o las directivas de lo que se resolvió en esa guía. Por el momento lo que hemos tenido es que no está físicamente tampoco el antiviral, así que si uno igualmente tiene los criterios para colocar tampoco es que lo tenemos físicamente al medicamento como para iniciarlo. Entiendo. Realmente, si les parece, podemos hacer o pautar otra reunión ya con esto directamente, con lo que es tratamiento Sí, bueno, incluso la forma de administración, si tiene sonda, de qué características la sonda, eso está en el Ministerio de Salud y lo van Sí, dando. yo te lo comento porque en realidad, por ejemplo, en lo que es mi caso, estando afectado a la contingencia COVID, me tocaría trabajar dentro de lo que es el ámbito hospitalario en el Castro. Entonces, por ahí estaría bueno tener como ese mapa de ruta de tratamiento, porque ni siquiera por ahí sé qué es lo que está disponible y qué no. A lo mejor en Buenos Aires hay algo y acá no lo tenemos, o acá tenemos algo que allá no, entonces está bueno que digan, bueno, no, el paciente cumple este criterio, hay que empezarle con esto, sobre todo de la parte, no de sostén, que uno tiene idea así, sino más bien de la parte de antimicrobiana. Bien, bueno, sí, si les parece, Sí. podemos plantearlo, no sé, para la próxima semana. Hacemos la revisión de la bibliografía y en todo caso ya disponemos una nueva reunión para eso específicamente. Pero bueno, les vuelvo a repetir. Sí, o esperar a que salga el protocolo. Con todo lo que es el tratamiento, pulso de corticoides, anticoagulación y antirretro, no hay nada que te avale a colocarlo. De hecho, todos son recomendaciones por compasión, incluso, de que como no hay nada, se les coloca y tampoco es la idea de colocar un medicamento que no está aprobado y que se utiliza solamente en un estudio randomizado controlado. Sí, No, pero te entiendo. Yo entiendo que por ahí todo esto es como muy dinámico y como muy nuevo, y por ahí no hay como muchos tiempos para el tema de lo que son estudios randomizados, o las recomendaciones de hoy mañana pueden cambiar, eso uno lo entiende, ¿está? Y por eso justamente está buena la idea de decir, bueno, se sacó este protocolo que capaz que dentro de la semana que viene lo tenemos que modificar, pero como si a mí me toca ir al Castro, saber qué le tengo que iniciar a un paciente COVID que me puede ingresar, y estar en este momento, sintonía con ustedes. Y lo de que dijiste de anticoagulación también me interesa muchísimo, porque eso sí está visto, que lo que termina matándote es esa coagulación o los microtrombos a nivel sobre todo venosos, y sí recomiendan lo que es la tromboprofilaxis precoz en el paciente, que creo que como todo paciente que está en reposo y demás, y ver también qué tipo de protocolos utilizan ustedes. tal cual. Sí, como bien dicen, el tratamiento, el único que está, es el tratamiento de sostén de todo lo que le dijo Martín. Del resto de las cuestiones que están en discusión, no hay nada que te diga, este paciente se va a curar porque le pusiste esto, no, para nada.
Este, Y en el caso puntual de si ya el paciente ya ustedes lo reciben, más allá que sea sospecha de coronavirus, digamos, si lo reciben con un shock séptico, hago hincapié nuevamente en esto de pensar en coinfección. Y si la sospecha es que el foco primario es respiratorio, tratar una neumonía en la comunidad. Si tienen factores de riesgo, enfermedad pulmonar crónica y hay que cubrir, digamos, pseudomonas, pensar en un esquema que cubra, digamos, que tenga la posibilidad de cubrir los gérmenes a los que el paciente nos presenta, digamos. Más que nada, revisar esas guías, una buena guía de neumonía, infecciones abdominales, eso en la página de la SAI están subidas, están gratuitas, y si no también, por ejemplo, las guías NICE son interesantes, pero bueno, básicamente eso sí, digamos, en pensar en la coinfección y cubrir ese foco en el que estamos pensando, con un esquema antibiótico amplio y bueno, y de escalar cuando tengamos resultados de los cultivos. Y obviamente el antibiótico va a depender del el lugar donde estemos. No es lo mismo la flora que tenemos en el Castro Rendón a una institución privada, a una institución del interior. Por eso es que no nos atrevemos a decir larguen con pipertazo o larguen con... No, eso va a depender mucho de la flora de cada una de las instituciones. Y la disponibilidad, a veces, yo paciente de EPOC, no sé, levofloxacina sería quizá un buen esquema, pero bueno, hay que ver si está disponible en forma endovenosa, si el paciente lo necesita en forma endovenosa. Entonces, eso da para discusión también, pero bueno, pensar, la idea es eso, que se queden con ese concepto de pensar en la coinfección, sobre todo en los pacientes que se presenten con shock séptico. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, y ahí sí, heparinoprofilaxis sí, no anticoagulación. ¿Algo más que nos quieran comentar? Igualmente, Fernanda, la idea es que haga el relevamiento para ver si hace falta algún otro tipo de interacción con nosotros o con las clases pasadas. También ofrecerles la posibilidad de que si quedaron con dudas con respecto a las 2 clases previas, con esta también, lógico, poder hacer algo de vuelta, que despejen todas las dudas con los 3 disertantes que estuvieron a través de Zoom, ¿sí? Con todas las dudas que hayan quedado y que se puedan despejar, eso no hay problema. Les vamos a dar la bibliografía y ahí preguntaron, me parece que tenemos que rever el tema de los anticoagulantes, claro, anticoagulantes, antivirales y lo del pulso, el de última lo podríamos ver. Sí, sí, no hay problema. ¿Algo más? Bueno, Joana, yo lo que voy a hacer es eso, me comprometo a hacer un testeo de todos los socios que han participado y de aquellos que no pudieron participar en vivo y vieron las clases, para ver si existen dudas previas y demás, para que podamos evacuarla en el próximo encuentro de Zoom. Y ese de tratamiento, que me parece que sería el encuentro que nos estaría quedando pendiente, no nos apuremos, hagámoslo cuando salga el protocolo que están armando desde el ministerio, si te parece. Perfecto. Dale. Bueno, Dale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí, y cómo dejar de compartir. Creo que se puede pausar la...